tal? Muy buenas noches. Aquí estamos dando comienzo a una nueva edición de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad junto a Maite Sarasola. Alejandro Babar, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, una jornada realmente bastante inclemente, pero aquí estamos al firme. Pero aquí estamos y vamos a hablar sobre energía, porque nuestra región viene desde hace algunos años transitando un proceso de cambios en lo que es la matriz energética y vamos a analizar de qué se tratan estos cambios, también cuál es el rol de los estados y cuál es el rol de la integración regional. Además, intentaremos acercarnos a la producción de hidrógeno verde, que es justamente uno de los nuevos combustibles que forma parte de esta revolución energética, y vamos a estar justamente hablando de su implementación en nuestro país, cómo lo ven trabajadores y trabajadoras, qué grado de afectación puede tener también para el ambiente. Sobre todo esto, hablamos hoy en Sin Fronteras. Y como todos los lunes comenzamos con el análisis de Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Equipo Bien. completo? Equipo completo y un tema del cual conoces bastante, ¿no? El sector energético. Sí, la verdad que tengo la suerte de haber participado en una etapa clave. Además, trabajé en UTE casi 20 años. Para mí es un orgullo también que hoy pongamos el foco en el sindicato, porque milité en AUTE, el sindicato de la UTE, durante otros tantos años y creo que es un tema, además de ser clave, es un tema muy importante justamente para que trabajadoras y trabajadores construyan una mirada propia, ¿no? ¿Y cuál es el rol que tiene el sector energético en lo que es la actual disputa geopolítica? Porque es una cuestión clave, ¿no? Sí, enorme, enorme es el rol porque probablemente es uno de los temas más fuertes en disputa, ¿no? Si observan parte del arranque de la guerra Ucrania-Rusia, se explica y tiene como consecuencia inmediata un efecto en la energía, ¿no? Entonces, o sea, para decirlo de esta manera, no se puede pensar la producción y el comercio sin energía. Uno siempre ve el final, ¿no? El producto terminado, la venta de ese producto, pero detrás tiene que haber habido energía, energía para producirlo, energía para transportarlo. Entonces es un eslabón de una cadena. Perdón, pero también es una cuestión clave cuando vivimos en una sociedad de consumo tan intensa, ¿no? Sí. Todo lo que consumimos requiere energía. Sí, y eso es uno de los asuntos que nos lleva al lugar donde estamos, ¿no? Que también conecta con este tema, que es la crisis climática. Es decir, la forma en que consumimos energía para producir, para vivir mejor, para transportarnos, acá viene una cuestión clave, probablemente el sector que está teniendo más impacto en una transformación de matriz energética es el transporte. Es increíble a la velocidad que se está haciendo, digamos, el cambio de los combustibles fósiles a la energía eléctrica, y eso tiene consecuencias. Bueno, la historia de nuestra época es la historia del automóvil. Sí. Uno lo dice así, parece un poco ridículo, pero en realidad el desarrollo tecnológico, las pautas de consumo, las formas en que vivimos. La forma en la que está diagramada una ciudad está pensada para los autos, Es impresionante no para cómo los el auto peatones. moldeó la sociedad en la que vivimos, y esos autos se movieron a través de un combustible que explicó una buena parte de esta época, porque ¿se acuerdan que lo hablamos más de una vez? La crisis del petróleo de los 70. Cuando hablábamos de hegemonías y decíamos que la hegemonía norteamericana, por supuesto, está asociada al dólar, pero que en un momento fue necesario asociarlo a los petrodólares, porque era una alianza estratégica entre Estados Unidos y Arabia para generar la hegemonía absoluta, que era no solo tener la capacidad de producción y sobre todo de la pauta financiera como era el dólar, sino que necesitaban de un commodity que tuviera que ver con esa hegemonía. Y eso fue el petróleo. Por eso la pregunta de esta época es, así como hay un cambio y una disputa hegemónica, ¿cuál va a ser el commodity que sustituya al petróleo, todavía vigente, todavía nos ordena la vida, ¿no? Hablamos de dólares y hablamos de petróleo como si fuera la cosa más normal del mundo, como si hubiera existido siempre. Entonces, te vuelvo a decir, tiene que ver con la producción y el comercio, este sector, tiene que ver con el transporte, tiene muchísimo que ver con el medio ambiente, por eso está tan en debate, y sobre todo tiene que ver con algo que me importa mucho, porque seguro que lo van a poder tratar en los demás bloques, tiene que ver con la soberanía. Es decir, no hay Estado que no se preocupe por tener soberanía energética. Ahora aparecen otras soberanías, la soberanía alimentaria, pero sobre todo con la pandemia y con las guerras volvió esta discusión, y por eso se habla de desglobalización, porque la concepción que empezó a primar es que
si vos dejás que esas áreas estratégicas te queden muy lejos de tu control, y este es el drama de Alemania, Por su vínculo con el Rusia y la impacto, dependencia claro, que tienen. se le corta de golpe esa interrelación, que era parte de una estrategia también de no volver a tener una guerra. O sea, hay mucho detrás de eso. Viene Jano de ahí y nos puede contar que es imposible que Alemania se piense sin mirar hacia Oriente y hacia Eurasia. Entonces, quizá lo más material de eso era la conexión, la dependencia energética. Pero esto no le pasa solo a Alemania, a casi todos los países de Occidente. Después de la pandemia se dieron cuenta que no podían depender tanto de cadenas de producción que le queden lejos y de elementos de esa cadena de producción que no estuvieran bajo su control. Y por eso se habla de desglobalización. Es como acercar un poco más, tener más control, tener más soberanía sobre recursos estratégicos. La energía está en el centro de la disputa porque además tiene actualmente, como casi todas las cosas, una transformación tecnológica gigantesca. Y por lo tanto hay mucha inversión en investigación y desarrollo. Y bueno, Las cadenas de montaje de automóviles están yendo hacia ahí. Ya se está hablando de dejar de usar los autos de combustibles fósiles en pocos años, por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Ya los porcentajes son increíbles, ¿no? Sí. Venís de Europa, Sí. ya están arriba del 30%, bueno, en los nórdicos están arriba del 80%. Sí, Pero, sí. La posibilidad de que te pasen por arriba porque no hacen ruido, además. Sí, pero hay todo un debate también de qué pasa en relación al medio ambiente con las baterías, Claro. pero está claro, saliendo de eso, que la energía como tal está en una etapa de transformación, pero sigue siendo el centro de una disputa, por supuesto, económica, pero también geopolítica. Ahora, Álvaro, justamente hablando de geopolítica, ¿cuáles son los actores principales que juegan en el desarrollo de esas políticas energéticas a nivel internacional? Uno lo puede sospechar, pero bueno, ¿cuáles serían los principales? Es que está buena la pregunta, porque fíjate que ustedes decían en la apertura qué papel tienen los estados. Y sin duda, los estados en tanto países son actores relevantes, porque acá vuelve dos cuestiones de la lógica del poder mundial, ¿no? Las potencias que tienen poder por sí solas, pero también los países que tienen la materia prima. Entonces, si la materia prima está cambiando, cuando nosotros miramos en general los países petroleros, enseguida lo asociamos a que son ricos por eso. Y en general casi no tienen más nada. Ahora se ve mucho el mundo árabe con esos despliegues de ostentación, pero digamos, el petróleo, hay toda una teoría además de que es una desgracia al final tener petróleo por la dependencia que luego se genera, la enfermedad holandesa se llama eso, y es un caso que se estudia mucho, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Cómo no se desarrolla en otras áreas al tener un producto de tanto valor que pierde el incentivo que ocurran otras cosas en el país. Sí, como los intereses externos también, cuando uno tiene determinados recursos, también juegan un papel Y clave. por lo ¿no? tanto no son tan ricos esos países si no son capaces de cuidar ese bien. Pero lo que quiero decir es que los estados y los países entonces son un actor relevante siempre y cuando tengan capacidad de administrar ese poder. Pero está claro, nosotros somos tomadores de precios en relación al petróleo. Siempre ha sido un drama para nosotros, salvo tener una refinería. Todo lo demás dependemos del exterior. Entonces, ahí tenemos la demostración de que hay países como el nuestro que igual necesitan ser un actor relevante para poder suministrar la energía en su país. No es el único energético el petróleo, pero está claro que durante mucho tiempo organizó las relaciones internacionales. Pero después viene el segundo actor relevante, que son las empresas transnacionales, que en este caso entendieron muy rápido que este era un bien y por lo tanto un sector estratégico, y han ido ocupando el papel del Estado en casi todo el mundo. Primero en las transacciones internacionales y luego en la compra de las empresas que durante mucho tiempo, eso no fue un modelo solo uruguayo, eran empresas nacionales, estatales. Entonces, eso en la década del 90 sobre todo cambió muchísimo y la inmensa mayoría hoy de las empresas más grandes del mundo en materia de energía son privadas y son poderosísimas. Se dio mucho esa discusión en Argentina con YPF y después Sí. Repsol y después todo ese proceso. Fueron y volvieron, ¿no? Sí. Tuvieron primero la época de Menem, es increíble el peronismo, ¿no? Porque puede tener las dos versiones, ¿no? Una versión privatizadora, como en los 90, y una versión de recuperación de esos activos, como en el kirchnerismo. Y ahora veremos. Y ahora no se sabe no se sabe ni qué va a pasar con Argentina, mucho menos con este sector. Mejor dicho, se sabe lo que va a pasar.
va a haber una clarísima idea, estrategia de que todo pase al sector privado. Sobre todo lo que es rentable. Lo que no es rentable no, porque el sector privado va a decir gracias, se lo devuelvo. Y hay un factor también, Álvaro, que lo hemos soslayado, pero que es importante, que son las guerras que se han generado a partir de ese petróleo, ¿no? Podemos hablar de la de Bolivia y Paraguay en su momento por la guerra del Chaco, pero también en Oriente Medio, para citar casos más modernos. Que está asociado, sí, la energía está asociado a poder económico, a poder político, a poder militar. No hay guerra. En Azerbaiyán, por ejemplo, para hablar del gobierno actual. Sí. Y por lo tanto, pero ahí me conectás con otra cosa, que es la importancia, en un momento el mundo se dio cuenta que necesitaba regulaciones internacionales. O sea que esto no podía ser ni solo un juego de estados, mucho menos de un juego de empresas multinacionales. Y hay organismos muy poderosos, muy potentes, que deberían ser muy potentes, cada vez son menos, como toda la ONU, en regular este asunto a escala planetaria. Porque estamos en casi todas las formas de producción de energía afectando al medio ambiente, afectando al planeta. Entonces no puede solo quedar en manos, ya no de intereses privados, tampoco de estados en sí, porque si el planeta es una casa común, no podemos dejar que un país, esta discusión se ha dado mucho en América Latina, desde que empezó a discutirse a través del tema del cambio climático, que había que evitar nuevas explotaciones de hidrocarburos y demás. Y Ecuador hizo una propuesta muy interesante, dijo, perfecto, nosotros no explotamos más, ¿quién nos paga? Porque ustedes en el norte lo hicieron, se hicieron millonarios, se desarrollaron y ahora nos piden a nosotros que hagamos el sacrificio. Entonces, hay un debate que tiene escala internacional y que tiene regulación y organismos internacionales. Entonces, ahí hay un tercer actor que son los organismos internacionales, para seguir mostrando ese puzzle de quienes influyen en las discusiones de este sector. Y luego hay un actor que puede parecer estados, puede parecer organismos internacionales, pero yo lo quiero poner de relieve, que son las regiones. Cada vez más las regiones, y no solo los países, juegan un juego. Para que tengan una idea, incluso pensando un poco en el punto anterior de organismos, la OPEP. La OPEP es el club de los petroleros. ¿Qué hicieron? Se dieron cuenta que no podían competir más entre ellos. Más bien lo que tenían que hacer era ponerse de acuerdo con el precio y con la cerrada y apertura de la canilla. Entonces, ¿qué lograron? Crear ellos mismos un manejo del mercado. Entonces, nosotros escuchamos y ahora nos parece normal, pero es muy poco común eso, no pasa casi en ningún otro sector. Lo que decidieron fue tener un club de productores que dijeran, bueno, nosotros vamos a ponernos de acuerdo para poner el precio, para ver cuándo hay más demanda y menos demanda. Entonces, ese es un organismo internacional, no es de carácter de Naciones Unidas, pero regula y juega de manera determinante. Tan es así que se ha dicho que en la región deberíamos tener una OPEP del litio, no sé si lo escucharon decir, como diciendo, bueno, en vez de que cada país maneje un bien que se supone es uno de los sustitutos de los fósiles, bueno, el más inmediato, por lo menos, ¿no? En y, fama y sobre todo muy asociado a ese nuevo cambio de la matriz que tiene que ver con lo eléctrico y con el transporte, con las baterías. Entonces, el litio pasa a ser un commodity, una materia prima muy valiosa, y lo que se dice en la región es que en vez de tener cada país una política propia, se pongan de acuerdo como una PEP y traten de tener una posición común. Álvaro, evidentemente, tomando esto último que decís, ¿no? El ponernos de acuerdo, y también lo que mencionabas de la desglobalización y la necesidad de mirar a la región y no a distancias tan lejanas, eso implica una integración, como siempre decimos, ¿no? Sí. ¿En qué estamos con eso? ¿Es posible, no es posible? Es la respuesta. Después nos puede costar más o menos, entenderlo más o menos, pero si hay un sector en donde la integración es clave, es la energía. Lo voy a explicar por algo que me tocó vivirlo a mí en la UTE. Los ríos, que es la base de la producción de energía hidroeléctrica, porque viene del agua, son compartidos siempre. Casi siempre es una frontera. No es casualidad que Salto Grande sea una represa binacional, no es casualidad que Taipú sea una represa binacional entre Paraguay y Brasil, que Yacyretá sea una represa binacional entre Argentina y Brasil. Es decir, la naturaleza no respeta las fronteras humanas. Y cuando estamos en sectores que tienen tanto que ver con la naturaleza, es evidente que va a ser mejor si podemos pensarla, desarrollarla, explotarla de manera conjunta. Entonces, es como que este sector nos obliga a la integración.
a la integración en la generación, que es lo que acabo de nombrar. Son de las 3 centrales más grandes del mundo. A Itaipú le acaba de ganar una central china, una central hidroeléctrica china. Si no, hasta hace poco era la más grande del mundo. Yacyretá igual, Salto Grande es enorme, a nosotros nos da casi la mitad de la energía del país, pero hay otra cuestión clave de integración, que es luego la interconexión. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de tener que respetar y explotar y trabajar juntos en la generación, y en este caso de los ríos, después tenemos que ser capaces de aprovechar esa capacidad de manera compartida. Si nosotros no tuviéramos interconexión con Brasil y con Argentina, cuando producimos mucho, ¿qué hacemos? La energía no se guarda en este tipo de producción como la hidroeléctrica. Entonces, hemos tenido la oportunidad de venderle a Argentina y a Brasil durante un tiempo, cuando tuvimos cerrada la refinería, o con la sequía, o con otro tipo de problema que tuvo ANCAP, se cubrió con las ganancias de UTE, de vuelta a la importancia de que sean estatales y no empresas privadas. Entonces, es muy importante pensar este sector en clave integración. Casi te diría que es inevitable hacerlo. Aunque no se quisiera, y de hecho, si alguien quiere hacer desaparecer el Mercosur, va a tener que seguir negociando con Argentina en Salto Grande, los argentinos con los brasileros en Yacyretá y los paraguayos con los brasileros en Itaipú. Ahora, imaginen la potencialidad de si eso lo transformamos realmente en una integración más profunda y, por ejemplo, garantizamos con esa energía una política industrial común. O la reflexión que ustedes van a conversar con la gente del sindicato sobre las alternativas de energías renovables, será el hidrógeno verde, será otros. O sea, todo ese tipo de capacidad que tienen los países se potencia si lo hacemos en conjunto. Si no, seríamos unos reverendos estúpidos. Y esa estupidez no es gratis, es porque a alguien le va a interesar agarrarnos divididos y sacarnos partes de eso para aprovecharlo en otro lado. Entonces, la unión en este caso es clave, ya la tenemos, porque ya tenemos emprendimientos compartidos, ya tenemos interconexión eléctrica y ya podemos tener perfectamente una reflexión conjunta, por ejemplo, de investigadores para el desarrollo de energía renovable. Álvaro, te saco un poquito de tema, pero voy a seguir hablando de algo que estratégicamente es muy importante, que son los puertos. Y viene a colación de un hecho que se dio esta semana, luego de que accionistas de Montecón iniciaran un arbitraje por $600 millones contra el Estado uruguayo. Esta es la otra empresa que opera en el puerto de Montevideo, que acusa a Uruguay de impedirle transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos. Hace un par de semanas atrás también vos hablabas en este mismo programa de una demanda que había de parte de una empresa canadiense uruguaya, o sea que estaríamos ante el segundo caso, todo esto relacionado con la concesión a Catovegnatí. Sí, recuerdo que con Maite que lo decíamos como una noticia de último momento y que nos preocupaba mucho. Este es el segundo golpe. Es la misma empresa que tiene 2 socios, ¿no? Un socio chileno, Ultramar, y el socio canadiense que es Satco, que fue en aquel momento el que mencionamos, era una demanda por $240 millones. Ahora se suma la de 600 de la empresa chilena y de Montecom en general. Estamos ya arriba de los $800 millones de peligro de que pierda este país por violar tratados y desconocer la libre competencia. Qué increíble, ¿no? Vieron que acabamos de discutir el tema de los frigoríficos, ¿no? Que una agencia uruguaya que se dedica a velar por la competencia impide la compra de unos frigoríficos para que no haya concentración, pero nos están denunciando porque el propio Estado produjo una concentración. De hecho, esa es la denuncia central que se nos plantea, que se impide la libre competencia en el puerto porque se favorece a Catovegnatí, ¿no? Entonces, vuelve a la política internacional a caernos encima, porque ¿por qué nos denuncian? No nos están denunciando en un juzgado uruguayo, nos están denunciando a nivel internacional y nos van a juzgar a nivel internacional. El CIADI es un organismo del Banco Mundial que se dedica a la diferencia entre países y entre empresas y países y tiene como base lo que nosotros firmamos como país, que son tratados de protección de inversiones, con Chile y con Canadá, que son los que están utilizando estas 2 empresas, una chilena y otra canadiense. O sea, es pura política internacional. Por eso siempre importa que la gente entienda que cuando se habla de política internacional no es abstracto, no es hablar de lo que le pasa a otros en el mundo, sino de cosas que después nos generan, por ejemplo, el riesgo de perder un juicio, que es muy probable que perdamos, porque estamos bastante mal parados, por la lógica con la que está hecho esto. Es una lógica puramente comercial.
salvamos una vez un juicio de este estilo porque estábamos discutiendo una política pública. ¿Se acuerdan el juicio de Philip Morris? Sí, claro. Sí. Una empresa que decía que habíamos violado un tratado, en parte era verdad, porque se cambiaban las reglas de juego, porque el gobierno uruguayo y la sociedad uruguaya estaba decidiendo ir hacia una política que cuidara a la salud de la gente, evitando fumar en espacios públicos. Eso afectaba el negocio de las tabacaleras y nos hacen una denuncia a nivel internacional. Era muy fuerte el fundamento de Uruguay, pero mira que se podía perder perfectamente, porque la lógica no era que la Organización Mundial de Comercio juzgaba a Uruguay. Juzgaba a Uruguay un organismo que se dedica a proteger las inversiones. Entonces, si vos no cumpliste con proteger esa inversión o cambiaste la regla de juego, la declaración podía ser perfectamente, perdieron, ustedes tienen la culpa, paguen. Bueno, en este caso es mucho más evidente que está en el marco de la competencia y que, por lo tanto, yo escuché al presidente decir que se iba a hacer todo para defender los intereses de Uruguay, quizás eso habría que haberlo pensado antes de firmar la concesión del puerto, ¿no? Y vuelvo al punto anterior, es un sector demasiado estratégico para que haya quedado manejado de esta manera. El puerto, así como la energía, son las cosas que un país tiene para desarrollarse. Uno es la apertura al mundo, el otro es la capacidad de movilización, de producción, de bienestar. Entonces, yo sigo pensando que este país fue muy inteligente hace 100 años cuando pensó que esas áreas tenían que estar en manos del Estado y ser parte de una política de desarrollo. Ojalá todo este lío haga repensar esa política y volvamos a tener ni más ni menos que la soberanía y el control de la puerta de este país, que es el puerto. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. Clarísimo. Bien, quédense que en el próximo bloque vamos a seguir hablando de energía. Se viene en Montevideo el Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Energía. Sobre eso vamos a estar hablando. Ya venimos. Bien, retomamos el tema de hoy que tiene que ver con la energía, porque esta semana, entre el 29 de mayo y el 1 de junio, se está llevando a cabo aquí, en Montevideo, el Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Energía. Y es en ese marco que queremos meternos en el proceso de cambios de la matriz energética, como destacábamos al comienzo, y algunas de sus características. Por eso vamos a recibir aquí en estudios a Gonzalo Castelgrande, presidente de AUTE, la agrupación de funcionarios y funcionarias de la UTE. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y también a Mara Rivera, trabajadora de la empresa Edesur, integrante de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía y del Consejo Directivo de la CGT, la Confederación General del Trabajo en la República Argentina. Mara, también bienvenida, buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, muy bien, y obviamente que el tema de hoy va a estar centralizado no solamente en este encuentro, sino también en la importancia, Gonzalo, de estas energías. Esto se realiza en el marco de una conmemoración, el 75º aniversario de AUTE, para poner en contexto cómo los toma esta situación al sindicato y a la realidad energética de nuestro país. AUTE cumple 75 años, ¿en qué contexto? Bueno, un contexto muy complejo, a nivel mundial, a nivel nacional, ni que hablar. Nuestro sindicato en toda su historia ha sido determinante el papel que ha ocupado los temas programáticos, ¿no? La preocupación, más allá de las reivindicaciones salariales y condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de UTE, siempre ha estado aportando a lo que hay una visión nacional. Yo creo que es parte del movimiento sindical a nivel general, ¿no? Pero bueno, nuestro sindicato, el tema del servicio público, el tener esa relación directa, los términos que hemos acuñado en estos últimos años como la energía como un derecho humano. De eso se desprende, bueno, las diferentes propuestas para el acceso a la energía, la rebaja de las tarifas, nuestro despliegue solidario a través de las brigadas solidarias. Bueno, hay toda una situación programática que el sindicato viene colocando y bueno, y este encuentro se inscribe dentro de eso, ¿no? Ya agrandando las fronteras del Uruguay y también desbordando lo que son las fronteras estrictamente sindicales, porque también en el encuentro van a participar organizaciones medioambientales, organizaciones sociales y bueno, organizaciones que luchan también por otros derechos, pero que están relacionados
con la energía. Bien, Mara, nos vamos contigo para hablar un poquito de cuál es la situación en Argentina, ¿no? Especialmente en lo que refiere a lo que viene siendo el gobierno de Milei, que ha tenido varios idas y vueltas, digamos, en lo que refiere a privatizaciones o no, especialmente lo que tiene que ver con energía. Contanos cómo está la situación hoy. Sí, a ver, ni bien asumió el gobierno de Milei, fue clara la posición que instaló, porque derivó un proyecto desde el Ejecutivo al Congreso, donde están claras las políticas, no solo laborales, sino hacia dónde quiere conducir el país, porque pide la privatización de todas las empresas del Estado. Y bueno, la empresa de energía no queda excluida. Si bien en los 90 se privatizó la energía eléctrica, pero se recuperó en el 2004 solo una empresa que es Enarsa, que es una empresa que se creó en el 2004 cuando el presidente Néstor Kirchner fue claro, porque ni bien asumió en plena crisis de Argentina, lo primero que armó es una empresa energía argentina, se llama Enarsa, con una política clara energética, y después fue privatizada en el 2015 y la volvimos a recuperar en el 2020, pero este gobierno la vuelve a privatizar. No solo en Enarsa, sino Aerolíneas Argentinas y muchas otras empresas que conducen y son estratégicas para nuestro país. El presidente instala una clara política de privatización y solo eso le suma el rol del Estado, donde echa más de 3.000 trabajadores el primer mes. Así que estamos ante una posición donde esta ley no pudo ser concluida en el Congreso porque fue rechazada por diputados. Y bueno, ahora nos encontramos con que se dio de baja esa ley y rehizo una nueva ley donde vuelve a instalar la privatización, y hoy nos encontramos que esta semana se vota en nuestro país y acá lo que se vota, como siempre decimos, es el futuro de nuestro país. La política del gobierno está clara y lo que tenemos que defender nosotros desde las organizaciones sindicales, que la CGT plantó una clara postura en diciembre con un plan de lucha que hoy llevamos a cabo, estamos en mayo y seguimos con ese plan de lucha. Son dos modelos de país, a dónde nos quieren conducir y dónde vamos a defender el país. Mara y Gonzalo, esta pregunta es un poco para los dos. ¿Cómo se da en ambos casos la participación de los privados en este proceso de cambio de matriz energética? Porque lo que hablaba recién Mara, cuando hablaba de esos idas y vueltas con respecto a la privatización o nacionalización de las empresas, todavía no estaba este furor por el cambio de matriz energética que hoy vivimos y que involucra a otros estamentos también, Gonzalo, ¿no? Sí, está claro que en Argentina y Uruguay hay dos realidades muy diferentes, pero tienen patrones comunes. La realidad diferente es que acá tenemos una empresa pública muy fuerte como es la UTE, como protagonista de lo que ha sido el desarrollo del cambio de la matriz energética. En Argentina, bueno, Mara contaba ahí que tienen gran parte de sus empresas privatizadas. En Uruguay el rol del Estado ha sido diferente. El rol del Estado en Uruguay ha sido de garante del capital privado, ha sido de garante por medio de exoneraciones fiscales, de préstamos, de garantizar justamente las inversiones más costosas y las inversiones menos redituables, como son la parte de la infraestructura, la operación, el mantenimiento, la generación térmica. Bueno, todo eso lo ha realizado la UTE, que es la que tiene que darle el sostén al servicio. Los generadores privados que se han instalado en el país han desarrollado una impronta de lobby muy fuerte. Hoy ellos conducen lo que es la administración del mercado eléctrico con voz y voto, tanto los grandes generadores que ya se convirtieron en cámaras patronales, tienen su asociación de generadores privados, como los grandes consumidores. De hecho, hace poco también surgió una tercera cámara, que es la del hidrógeno verde. O sea, como que también los empresarios se vienen organizando atrás de este botín que es la energía, ¿no? Y a nivel mundial. Mara, ¿cómo es la situación en Argentina para que podamos entender también cómo funciona allí entonces? Bien, primero contarles de que se privatizaron las empresas en los años 90, se generó una figura del Estado que son los entes reguladores. Son entes reguladores privatizadores porque es imposible quitarle la concesión a estas empresas. Después de 32 años de privatizaciones hubo falta de inversión, altas tarifas y así todo no se pudo quitar la concesión. O sea que el rol del Estado está muy debilitado en ese aspecto.
porque nosotros hoy tenemos todas las empresas en manos privadas. Uno de los grupos más grandes de afuera es el Grupo Enel, que es la empresa italiana de energía del Estado, y la verdad, acá el Grupo Enel vino a hacer negocios, es claro. Nosotros estamos adheridos a la Internacional de Servicios Públicos y siempre marcamos no solo el servicio público de energía como un derecho humano, sino el pueblo por encima del lucro, ¿no? Porque ¿qué nos dejan estas políticas? Altas tarifas, imposible acceder, y la falta de inversión porque cortan luz por 7 días, 8 días, el pueblo está sin suministro eléctrico. Tanto Gonzalo como Mara vienen mencionando bastante la palabra privatización. Gonzalo, en este sentido, esta semana hubo una renuncia que dio bastante que hablar, la semana pasada, la de Enrique Pérez Bosch, el representante de Cabildo Abierto a la dirección de NUTE. Él una de las cosas que dijo a la hora de renunciar fue que renunciaba por la privatización selectiva del mercado eléctrico. Sí, Pérez Bosch renunció, que es director hasta este momento Bueno, hay que hacer una apreciación en realidad para la audiencia. Él es parte de un partido que integra el gobierno y él renuncia por políticas que resolvió este gobierno. Exacto. Es medio contradictorio, pero bueno, creo que lo hizo a título personal, por lo que dicen, porque ahora está de moda que todo lo hacen a título personal. Pero bueno, en realidad Pérez Bosch ha sido un director de que ha estado con sus posiciones bastante contrarias. Después, bueno, si acompaña o no con el voto será otro tema. Nosotros venimos marcando esto hace muchos años, que sí, que hay un avance privatizador. Ahora, por medio de este decreto que salió el año pasado, decreto 242/23 del Ministerio de Industria, que lo que habilita es a profundizar y a mejorar y a fortalecer lo que se llama el mercado mayorista. El mercado mayorista en nuestro país es una figura que surgió con el marco regulatorio en el año 97, cuando se hizo la ley del marco regulatorio, que nuestro sindicato luchó y generamos un plebiscito que al final se perdió, pero en definitiva dejaron muchas enseñanzas y bueno, hoy ese mercado mayorista, para que la gente lo entienda, lo que tiene que ver es que puede haber grandes consumidores que van a buscar al mercado poder comprar su energía y grandes productores de energía privados que venden energía a ese mercado. ¿Cuál es la facilidad que tienen estos grandes empresarios, tanto de un lado como del otro? Es que en realidad los costos reales de esa energía que se vende en ese mercado no están reflejados en ese mercado. Es un mercado ficticio porque los costos lo paga la UTE. O sea, en realidad la empresa pública le hace ese cargo de esos costos. Como que el Estado subvenciona entonces a los privados. Directamente el decreto es una subvención que nosotros llamamos para cerca de 60 empresas que están muy identificadas y que eso le va a costar al pueblo uruguayo y a la empresa pública cerca de 20 millones de dólares anuales. Y esto ya está pasando. O sea, nosotros hicimos una denuncia ahora por medio de un comunicado la semana pasada que ya hay empresas que ya están contratando directamente con otros empresarios privados y que no le compran energía a la UTE. Pero cabe recalcar que el precio de la energía hoy por hoy es muy bajo porque hay mucha energía y a su vez se genera con energías renovables que a nivel comercial, a nivel financiero, se le asigna un precio cero. Cuando se genera con la eólica, con la biomasa, con la fotovoltaica, se le asigna un precio cero. Entonces, nosotros si queremos ir a comprar algo al mercado, tenemos que fijarnos en el precio de la góndola. Estos empresarios, en realidad, ese precio no refleja el precio de la góndola porque están evadiendo el pago de los verdaderos costos de esa. En este caso, nosotros no la consideramos así, pero para ellos la energía es una mercancía. Mara, en este caso, lo que preguntaba Maite justamente sobre este aspecto. No, en Argentina pasa exactamente lo mismo. La empresa que regula el mercado es mixta, se llama Camesa, y cuando asumió Milei lo primero que hizo es querer disolver. No lo pudo hacer, lo informó al directorio que iba a disolver Camesa, no lo pudo hacer porque estamos en plena crisis energética y sería, la verdad, que desbarrancar completamente. Ante esto, obviamente, las generadoras se reunieron y pusieron en alerta que si no se regula bien el precio y no reciben la plata, puede haber desabastecimiento de energía. Así que hubo un freno con el cierre de Camesa, pero sí en el medio nosotros teníamos una política de subsidios. Esa política de subsidios se eliminó, se aumentó un 350% el suministro en febrero, así que eso recayó directamente a la sociedad, ¿no?
se quitó automáticamente los subsidios y los que pagaron los platos rotos son los usuarios y las usuarias, porque nosotros tenemos un aumento del 350%, que en realidad ese aumento iba a ser de 600% porque una cosa es la quita de subsidio y la otra son los aumentos que piden las empresas privadas. No se le dio aumento a las empresas privadas, pero sí se quitó los subsidios y tuvo ese impacto. Obviamente que es un impacto que va a ir creciendo a lo largo de los meses porque se les va a otorgar el aumento a las privadas. Igualmente es un negocio para todos, así que acá no pierde nadie, el único que pierde es el pueblo, la sociedad que consume. En el primer bloque hablábamos con Álvaro Padrón sobre la importancia de la integración regional en lo que tiene que ver con este tema. Él hablaba, por ejemplo, de cómo se transita un camino hacia la desglobalización de alguna manera, también el impacto que han tenido algunas guerras, por ejemplo Rusia y Ucrania, cómo deja en evidencia lo que es la dependencia energética de algunos países. ¿Cómo ven que se está llevando a cabo esto en la región y cómo ven que lo transitan también trabajadores y trabajadoras, especialmente teniendo en cuenta este encuentro que se va a llevar adelante en Uruguay? Bueno, siempre decimos que estamos a tiempo de revertir esto. Realmente créannos que estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo de revertir esto porque, no solo porque en Uruguay, bueno, y también en Argentina, bueno, hay movimientos sociales, sindicales organizados. Necesitamos voluntad, pero hay experiencias también. Hoy, por ejemplo, vamos a contar con la participación de las compañeras y los compañeros de mexicanos, de México, y en México se está procesando, bueno, a través de AMLO, que resolvió una ley que modifica la regla de juego del mercado eléctrico, y están revirtiendo muchas de estas cosas que, bueno, que están pasando en Uruguay y en Argentina, o sea, que se puede. En Honduras hay experiencias también muy buenas, o sea, en Colombia se está discutiendo, hay procesos que los propios gobiernos se están dando cuenta que aquellas recomendaciones de que el mercado iba a regular todo, bueno, no es así, porque se necesitan estados fuertes para focalizar políticas públicas fuertes, porque en definitiva todos los políticos saben que los que pagan los costos políticos, si no hay luz, o si la luz es muy cara, o si su pueblo no tiene energía para el desarrollo, son ellos mismos. Y muchas veces dejar librado al mercado y a los capitales, bueno, ya está demostrado que no. De hecho, bueno, también vamos a contar con los compañeros y compañeras francesas, que ellos han vivido también una historia recientemente de muchas luchas, también contaba Mara 350%, bueno, en Francia también se aumentó la energía, producto de la escasez, tuvieron que revertir procesos privatizadores también, o sea que a nivel mundial se está mirando con muy buenos ojos la salida de lo público para brindar servicios de calidad y que realmente sean servicios que puedan competir lealmente con el capital privado, porque lo que nos pasa acá en Uruguay es que hay una competencia totalmente desleal. El capitalista privado en realidad viene, ahora podemos hablar un poco de lo que va a pasar con el hidrógeno verde, pero son como las nuevas ondas que se vienen, no invierten nada, piden algún proyecto, terminan colgándose de lo que son las exoneraciones del Estado y en definitiva lo único que hacen es llevarse su rentabilidad, y quien paga los platos rotos, como decía Mara, es el pueblo, porque todos los decretos y todas las leyes que salieron para promocionar las inversiones del cambio de la matriz energética en el Uruguay, todas se trasladan a tarifas. Todos esos costos está previsto que se trasladen a tarifas de los hogares de las uruguayas y uruguayos. Mara, para ti, ¿cómo es el tema de la integración regional en este tema? Sí, a ver, nosotros hace poco participamos con Gonzalo de un encuentro regional de TUED, de Transición por la Democracia Energética. Nos organizamos más de 90 sindicatos de la región, porque en noviembre se hace un encuentro mundial en Buenos Aires, en Argentina, de TUED. Así que nos parece importante primero organizarnos, saber en qué instancia nos encontramos todos los países de la región. La verdad que hay una similitud que se viene en la derecha muy fuerte en lo que es nuestra región. Las políticas son similares. Recuerdo el compañero cuando habló de Bolivia, cuando tenés una política clara energética y la posicionás como algo estratégico para el funcionamiento de tu nación, es clara las políticas que se dan, y eso lo mencionó el compañero que vino de Bolivia, pero el resto y la mayoría estamos transitando, estamos pasando por otros procesos que no solo, muchos estamos ya privatizados, pero vienen como a marcar el negocio de la política energética. Pasa energía eléctrica, pasa con las renovables,
en todos los aspectos de la energía, ahí está el negocio y ahí está clara la posición. Pero me parece interesante nosotros como movimiento obrero, como sindicatos, organizarnos y poner un fuerte posicionamiento a nivel regional, que es lo que estamos trabajando. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Gonzalo, Mara, y después vamos a seguir hablando de este tema, pero también metiéndonos de lleno en el impacto que está teniendo en la región y como una de las alternativas el hidrógeno verde. Ya volvemos. Tercer y último bloque entonces de Sin Fronteras. Nos vamos a meter con el hidrógeno verde, pero antes hablemos un poco sobre lo que es el tema de las energías renovables, Gonzalo, que se mencionan un montón. En Uruguay, entre 2017 y 2020, el 97% de la electricidad que se generó en nuestro país justamente provino de energías renovables, 44% hidroeléctrica, 32% eólica, 18% biomasa y 3% solar. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado significa algo bueno, que tiene que ver con un poco el camino que se recomienda de parte de las conferencias del cambio climático, de que es cambiar un poco el uso de la energía fósil a la energía renovable. Por el otro lado, nosotros tenemos identificado, lo hemos estudiado en el sindicato, resuelto, que esto es parte de un ajuste estructural, ¿no? O sea, es un nuevo ajuste estructural del capitalismo, en este caso nosotros le llamamos un ajuste estructural verde. ¿A qué refiere esto? Y bueno, hay un nuevo reacomodamiento para poder mantener sus tasas de ganancias y en ese sentido es que están dinamizando los fondos de inversión y bueno, todo para generar terrenos propicios, como le llama el Banco Mundial, que los gobiernos tienen que generar para la instalación de las energías renovables en nuestros países. Ha pasado en toda América Latina, esto, como decía Mara, pudimos participar hace poco en un evento con más de 90 países donde se describía toda esta situación. En el Uruguay, entre el 2007 y en el año 2022, si tomamos como punto de partida el año 2007, que fue cuando se empezó a hablar del plan energético al 2030, y hoy con el diario del lunes se puede decir de que, se podrían haber hecho las cosas diferentes, ¿no? Se podrían haber hecho con más inversión pública, no perder la propiedad, como perdimos ahora, que dependemos de los privados para poder garantizar la demanda porque le compramos la energía. ¿En qué casos, por ejemplo? En nosotros, o sea, la UTE hoy le paga cerca de 600 millones de dólares anuales para comprar energía eólica, energía fotovoltaica y biomasa. La energía eólica, el 65% son privados, la energía solar el 100% y la biomasa, que vendrían a ser, para que la gente más conoce, las pasteras, hay otras también fábricas, pero 100% privado. O sea que nosotros pasamos de tener el 100% del parque generador en manos públicas y estatales de UTE a hoy haber perdido el 40% del parque generador, está en manos privadas y eso aumenta cuando se garantiza la demanda porque hay obligación de despachar primero a estos contratos privados. Entonces, cuando se dice 100% renovable, bueno, casi toda esa energía es privada. Una cortita, porque no nos da para decir todo, que tiene que ver con que nosotros hicimos un estudio. El año pasado salió un estudio de Exante, que es una consultora que las cámaras de generadores privados le pidieron. Y ese estudio, siempre decimos que los números no mienten, ¿no? Lo que mienten son lo que hacen los números. Ese estudio, que a ellos les dio como que lo privado era lo mejor, ese mismo estudio dice que la generación pública entre el 2007 y el 2022 fue 300% más barato que la generación privada. O sea, si lo hubiéramos hecho y se hubiera hecho este proceso con capitales exclusivamente públicos, nos estaríamos ahorrando 111 millones de dólares al año porque hemos pagado un sobrecosto de 1.750 millones de dólares
porque se hizo de esta forma. Y además no hay que olvidar esa prioridad que tienen las empresas privadas, como vos decías, de despachar primero, o sea, vamos a vender esta y después cuando quede algo lo vende el Estado, ¿no? Esa es un poco la política, dicho en forma un tanto bárbara. Mara, ¿qué está pasando con las energías renovables en la Argentina? ¿Cómo se está manejando esto? Y volvemos a lo mismo, ¿qué impacto van a tener las nuevas políticas, en este caso, en relación a las energías renovables? Bueno, en principio, Argentina yo creo que entró un poco tarde en este tema. Sí tenemos provincias como La Rioja, Córdoba, San Juan, que se está instalando. De a poco se va incorporando el SADI, a la transmisora se va incorporando megas, pero no es una política clara de Estado y además, al no ser una política clara, no está regulada. Hay un inconveniente enorme porque esto se lleva directamente a manos extranjeras, entonces creo que no está instalada como una política de Estado clara, se va como regionalizando nuestro país, pero en Buenos Aires, por ejemplo, donde se concentra la mayor generación y distribución de energía, no está instalado el tema de las energías renovables. Sí lo están tomando la academia, las universidades, cada vez hay más carreras relacionadas al tema de energías renovables. Pero bueno, imagínense que tenemos un presidente que no cree ni en el calentamiento global, imagínense en el tipo de política que se puede llegar a instalar con este tema. Es muy difícil, yo creo que estamos retrocediendo muchísimo porque Argentina se puede generar mucho mercado y el Estado puede tomar una posición grande sobre este tema, pero bueno, hoy decirles que no es que no vea un futuro bueno, sino que la verdad que no puedo tener un horizonte claro porque la verdad que yo creo que donde se pueda instalar se va a privatizar. No está hablado como una política energética, no está en agenda en Secretaría de Energía, en ningún lado la verdad que se instala este tema. Sí, se van generando mini proyectos, pero son hechos aislados y son temas que los instalamos o desde el movimiento obrero o desde la academia. Queda claro, Mara. Y vamos concretamente, Gonzalo, al hidrógeno verde, que parece liderar este proceso de energías renovables. Se empezó a hablar mucho en Uruguay, ya hemos tenido visitas de representantes europeos, de Alemania en particular, interesados de apuro con todo esto, ¿no? Perdón que uso la palabra de apuro, pero dio la sensación de que vinieron todos como de golpe. Hay mucho lobby con esto. Nosotros hemos estudiado y bueno, a través de los contactos de las compañeras, los compañeros a nivel regional y mundial, hay mucho lobby. Hay muy poco hidrógeno verde produciéndose en este momento en el mundo. Eso es un dato, muy poquito. El hidrógeno que se produce es el viejo hidrógeno que se hace a través de la conjunción del gas, se genera a través del gas, no a través de las renovables. Y hay mucho lobby para instalar el tema, para que esto empiece a andar. En nuestro país es un acuerdo de complementariedad entre el gobierno alemán y el gobierno uruguayo. Hay una hoja de ruta que resolvió el Ministerio de Industrias. Hay una empresa instalada alemana, hay una empresa instalada chilena, que dicho ya de paso, digo esto del lobby, esta empresa chilena que es HIF Global, que está instalada en el norte del país, en la zona de Paysandú, Tacuarembó, Tambores, es una empresa que yo me traje acá algunos datos porque es medio tragicómico lo que nos pasa. Se habla, para que se entienda, cerca de 6.000 millones de dólares sería la inversión que se está prometiendo hacer en el Uruguay. Bueno, pues, esta empresa que es la que está con esta inversión, no es una empresa que tenga capitales, es una empresa que desarrolla proyectos, o sea, capta capitales. Tiene una pequeña planta de hidrógeno en el sur de Chile, en la zona de Magallanes, que lo que hace es genera 130 toneladas de hidrógeno al año. Acá se habla, yo me anoté por acá, de que se quiere desarrollar 1 millón de toneladas al año con este proyecto acá en Uruguay. Tiene una capacidad del generador eólico de 3.4 megawatts. En el Uruguay se habla, escuchen esta cifra, de instalar cerca de 20 gigas en el Uruguay. Y nosotros en el Uruguay hoy tenemos una potencia instalada de 5 gigas. O sea que estamos hablando de quintuplicar, de cuatruplicar la capacidad instalada de energía en nuestro país. O sea,
muchísimos molinos, muchísimos paneles solares, eso va a traer muchas complicaciones. O sea, y esta empresa, digo por las perspectivas, que es lo que nos puede dejar al país la inserción del hidrógeno verde, uno siempre piensa en las perspectivas de nuestro pueblo. Bueno, esta empresa se dedica a vender combustible, porque hace ecocombustibles a través del hidrógeno, a lo que es la Porsche, que es una empresa italiana que se dedica a autos de alta gama. Tiene vendidos 44.000 litros de combustible. Esa es la empresa que, con bombo y platillo, se está promocionando que va a ser el gran desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos muchísimas dudas. Lo que te hace ruido es que, por ejemplo, no puedan tener las capacidades, que realmente tienen un proyecto hoy en día que es muy pequeño. Y que nuevamente pase lo mismo y que no hayamos aprendido de nuestros propios errores como país de lo que pasó con el cambio en la matriz energética. Que lo que va a quedar ahí es que la UTE va a tener que desarrollar la infraestructura, que estas empresas se van a usar, que la UTE va a tener que generar exoneraciones para la instalación de las empresas, que a su vez, si las empresas necesitan más energía de la que tienen, la UTE le va a vender a precios bajos, y si a su vez estas empresas tienen exceso de energía, le van a terminar vendiendo la UTE a precios... O sea, esos son nuestros temores. ¿Y tú qué estás con este tema? ¿Te parece que es algo que nuestro país necesita o es que hay como un discurso que empuja desde Alemania o en el caso de Chile, que bueno, en Latinoamérica fueron los primeros que instalaron esta cuestión, un discurso que empuja a decir ustedes necesitan esto, pero en realidad quizás no es una necesidad de Uruguay, quizás con el 97% de energías renovables estamos ok, y no significaría una ganancia realmente como se nombra a mediano o largo plazo? Yo hoy leía, por ejemplo, algunos datos de la página del Ministerio que decían que bueno, el hidrógeno verde permitiría habilitar 30.000 puestos de trabajo directos, como que se destacan estas cuestiones, pero tú consideras que es inconveniente. Sí, inconveniente. Nosotros estamos dispuestos a debatir públicamente con el que sea, porque primero que esto no es una energía que venga para el Uruguay. Lo dice la propia ruta del hidrógeno verde que está colgada en la página de Presidencia del Ministerio. Es una energía para exportar. Primero, Uruguay no va a quedar nada. Segundo, no hay ningún tipo de proyecto asociado a esta energía. Uno podría pensar, bueno, hidrógeno verde, algún proyecto de movilidad, algún proyecto de desarrollo industrial, o sea, no hay. Lo tercero, todos sabemos que las energías renovables dan muy poco trabajo. Eso está comprobado. De hecho, hay que ver el trabajo que se dio cuando se instalaron los parques que ya están instalados. Cuarto, estos son, yo me anoté acá lo primero, son políticas que responden exclusivamente a la necesidad de los países de las grandes potencias, europeos o tanto Estados Unidos. No responden a la necesidad de nuestro pueblo. De hecho, Uruguay tiene cubierto la demanda energética hasta el 2028. Sí es momento de pensar en políticas soberanas de desarrollo de nuevos proyectos de inversión de energía, pero no esto. Esto viene para otra cosa. ¿Qué pasa con los impactos naturales para la región? Se habla del agua, por ejemplo, que es el gran factor que ha hecho que nuestro país sea particularmente interesante para la producción. Sí, esto es un factor sumamente importante. Yo me anoté acá también esto que decíamos que se estima producir 1 millón de toneladas al año. Y bueno, y por cada tonelada de hidrógeno verde se necesitan 15 toneladas de agua. Estamos hablando, para no enredar con los números, que el consumo de agua de 400.000 personas sería lo que se llevaría la producción al año de este proyecto. Agua dulce, de calidad, porque están instalados arriba del acuífero Guaraní, claro. Y que no hay que desalinizar el agua, que procesos que están haciendo en Chile, por ejemplo, que tienen que hacer otros procesos más costosos. Por eso que vienen para acá, porque tenemos un sistema estatal muy fuerte que le puede brindar las condiciones y las garantías de los subsidios, las exoneraciones, agua dulce de calidad y condiciones para instalar energías renovables de calidad también. Gonzalo, gracias Mara. Para preguntarte, me imagino que por lo que nos has contado, la cuestión de hidrógeno verde, no sé si estaría muy instalado ahí el debate, ya que energías renovables tampoco. Pero contanos a ver si se habla de algo o si se está buscando instalar alguna cuestión allí. Sí, ahí coincido un poco con lo que decía Gonzalo, es quién instala la agenda, ¿no? Quién viene a instalar la propuesta. Acá en Argentina, antes que gane el gobierno de Milei, había un proyecto que era Hidrógeno Verde Argentina 2030, donde se iba a estudiar cuál era el alcance en Argentina, qué legislación se podía instalar. Era un proyecto a largo plazo que la verdad que me parece bien, hacer un estudio, llamar
en el Congreso a todas las partes a debatir. Pero bueno, eso quedó un poco, este proyecto quedó en la nada. Sí, en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo hace poquito un mega evento de la FES, que es Futuro Energético, organizado por las grandes megas empresas de energía eléctrica del mundo, y ahí se le pidió a Argentina que empiece a instalar una ley de hidrógeno verde, obviamente un pedido de las multinacionales a este gobierno, que dijo que lo iba a analizar, pero todavía no se habla del tema y yo creo que se está analizando si es negocio o no instalarlo, como todo lo que viene haciendo este gobierno. Pero el tema, en el proyecto que había Argentina 2030 de hidrógeno verde, la verdad que se suspendió y ahora todavía el gobierno no salió a hablar de este tema, solo participó en ese evento y se le solicitó una regulación y una ley. Muy bien, Mara Rivera, trabajadora de la empresa Edesura, integrante de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía y del Consejo Directivo de la CGT en Argentina. Muchas gracias por haber participado con nosotros hoy, Mara. Por favor, a ustedes, un gusto enorme. Bueno, y a Gonzalo también el agradecimiento y las felicitaciones por esos 75 años, pero vamos a recordar entonces todo este evento, Maite. Sí, esta semana entonces, entre el 29 y el 1 de junio, se va a llevar a cabo aquí en Montevideo el Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Energía. Así que bueno, quedará hecha la invitación, saldrán temas también, me imagino. Invitados en AUTE, Agraciada 2463, que el miércoles, jueves y viernes son actividades abiertas y públicas para que nos podamos encontrar ahí. Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chau.